El silencio de Dios frente al sufrimiento humano no es una anomalía pasajera, es el rasgo más constante y perturbador de la historia. Desde que existen registros escritos, la humanidad ha elevado plegarias en medio del desastre, esperando una respuesta que jamás llegó. Ciudades reducidas a cenizas, pueblos exterminados con método, niños sepultados bajo escombros o marcados por abusos irreversibles, madres gritando nombres que nadie responde. La escena se repite siglo tras siglo con una regularidad insoportable. Cambian los idiomas, las banderas y los dioses invocados, pero el resultado permanece idéntico. Ninguna intervención visible, ningún gesto inequívoco, ningún acto que rompa el curso del horror. Las religiones prometen consuelo, sentido y presencia, pero cuando la tragedia alcanza su punto más alto, lo único que se manifiesta es un vacío atronador. Ese silencio no calma, no educa, no transforma, pesa, aplasta y deja una pregunta abierta que no desaparece con los rituales. La tensión surge cuando se confronta este silencio con la imagen que las escrituras presentan de la divinidad. Un Dios que es descrito como amor absoluto, justicia perfecta y poder ilimitado, no puede coexistir sin fricción con un mundo donde la crueldad no es excepción, sino norma recurrente. No se trata de hechos aislados, ni de errores humanos menores. Se trata de sistemas enteros diseñados para destruir, de genocidios planificados con precisión burocrática, de guerras que convierten a la población civil en objetivo estratégico. Frente a esto, la divinidad permanece inmóvil. No hay fuego del cielo, no hay detención del verdugo, no hay protección del inocente. El contraste es brutal. Mientras los textos sagrados hablan de cuidado paternal, la realidad muestra abandono sistemático. Esta contradicción no es emocional, es lógica. Un poder que todo lo ve y todo lo puede, pero no actúa. Deja de ser protector y se convierte en espectador. El argumento más repetido para justificar esta ausencia es el libre albedrío. Se afirma que Dios permite el mal porque respeta la libertad humana. Sin embargo, esta explicación se derrumba cuando se analiza con rigor. La libertad pierde toda legitimidad cuando su ejercicio implica la destrucción total del otro. Permitir que un ser humano decida torturar, violar o asesinar a miles no es respeto por la libertad, es complicidad por omisión. Ninguna sociedad humana acepta esa lógica. Un juez que permite un crimen pudiendo evitarlo no es neutral, es culpable. Un padre que observa a su hijo ser destruido sin intervenir no es respetuoso, es cruel. Aplicar una ética distinta a la divinidad no resuelve el problema, lo agrava. Si Dios es moralmente superior, su responsabilidad también lo es. El libre albedrío, lejos de absolver el silencio divino, lo expone con mayor crudeza. La tensión se profundiza cuando se examina el sufrimiento que no depende de decisiones humanas conscientes. Enfermedades que consumen cuerpos desde la infancia, desastres naturales que arrasan comunidades enteras, hambrunas que nacen de estructuras históricas imposibles de revertir por individuos aislados. Aquí no hay elección moral personal que justifique el daño. Hay azar, hay vulnerabilidad, hay indiferencia cósmica. Frente a estos escenarios, las oraciones se multiplican y la respuesta sigue siendo la misma: nada. El silencio no discrimina entre creyentes y no creyentes, entre justos y culpables. Aplasta por igual. Esto revela un patrón inquietante. La divinidad no responde cuando más se la necesita. Algunos sostienen que este silencio es una prueba de fe, una instancia necesaria para fortalecer el espíritu. Pero esta idea convierte el sufrimiento ajeno en herramienta pedagógica. Bajo esa lógica, cada niño asesinado, cada mujer violentada, cada pueblo destruido, se transforma en un medio para evaluar la fidelidad de otros. Esta postura no solo es éticamente insostenible, es moralmente obscena. Ninguna verdad trascendente requiere la aniquilación de inocentes para demostrarse. La fe que se alimenta del dolor ajeno no es virtud, es resignación disfrazada de devoción. La historia demuestra que este silencio no es accidental ni temporal, es estructural. Durante las grandes catástrofes humanas, las plegarias no se respondieron con milagros, sino con interpretaciones posteriores. Después del horror, los líderes religiosos explicaron, reinterpretaron y justificaron. Nunca previnieron, nunca intervinieron. El patrón es claro. La religión actúa después,
cuando ya no hay nada que salvar. El silencio divino no evita el desastre, solo ofrece relatos para soportarlo. La resolución de este conflicto no surge de negar la espiritualidad, sino de enfrentar los hechos sin adornos. No existe evidencia empírica de intervención divina directa en los momentos más oscuros de la historia. No hay registros verificables de genocidios detenidos por actos sobrenaturales. No hay guerras frenadas por milagros públicos e inequívocos. No hay abusos masivos interrumpidos por una fuerza trascendente. Lo que sí existe es la acción humana. Personas que arriesgaron su vida para salvar a otros, redes clandestinas que ocultaron perseguidos, médicos que trabajaron sin descanso entre ruinas, comunidades que reconstruyeron lo que la violencia destruyó. Cada acto de justicia concreta nació de decisiones humanas, no de mandatos celestiales. La ciencia aporta una lectura aún más contundente. El universo no muestra señales de intención moral. Los procesos naturales operan sin ética, sin castigo ni recompensa. El sufrimiento no es respuesta a la maldad, es consecuencia de sistemas complejos. La biología no distingue entre buenos y malos. La física no interviene para equilibrar injusticias. En este escenario, el silencio divino encaja de forma inquietante, no como misterio profundo, sino como ausencia real. La idea de un Dios omnipotente que observa sin actuar no se diferencia, en términos prácticos, de un Dios inexistente. Aceptar esta realidad no conduce al nihilismo, conduce a la responsabilidad. Si no hay intervención externa que equilibre el mundo, entonces cada acto humano adquiere un peso absoluto. La justicia deja de ser promesa futura y se convierte en tarea presente. La compasión deja de ser mandato divino y se transforma en decisión consciente. El silencio divino obliga a abandonar la espera pasiva. No hay cielo que repare automáticamente lo que aquí se destruye. No hay juicio final que garantice compensación moral. Todo lo que no se haga ahora, no se hará después. Históricamente, las sociedades que esperaron salvación sobrenatural toleraron la injusticia por más tiempo. La promesa de una recompensa futura anestesió la urgencia del presente. El silencio de Dios fue interpretado como paciencia, cuando en realidad funcionó como permiso tácito. En cambio, los mayores avances en derechos humanos surgieron cuando se dejó de apelar a la voluntad divina y se asumió la responsabilidad colectiva. La abolición de la esclavitud, la protección legal de la infancia, la expansión de derechos civiles no fueron regalos del cielo, fueron conquistas humanas y muchas veces se lograron contra estructuras de poder que se justificaban con lenguaje sagrado. La resolución más honesta es aceptar que el silencio de Dios no es un mensaje cifrado, es una constatación. No hay voz externa que corrija la brutalidad humana. No hay intervención automática que restaure el equilibrio moral. El mundo no es justo por diseño. La justicia debe ser construida. Esta conclusión no degrada al ser humano, lo eleva. Reconocer que estamos solos frente al sufrimiento no nos condena, nos despierta, nos obliga a dejar de mirar al cielo y empezar a mirarnos entre nosotros. El silencio divino, lejos de ser una prueba espiritual, es el escenario que revela quiénes somos cuando nadie más responde. Cada acto de ayuda, cada rescate, cada lucha contra la opresión adquiere un valor inmenso precisamente porque no está garantizado por ninguna fuerza superior. La ética deja de ser obediencia y se convierte en elección. La compasión deja de ser mandato y se vuelve acto libre. En este contexto, la oración no cambia el mundo, lo cambia la acción. La tensión final aparece cuando se observa el efecto psicológico de ese silencio. Produce dependencia, posterga decisiones y convierte la esperanza en una espera interminable. La mente humana busca patrones y la religión ofrece uno que seduce. Todo tiene sentido, todo está controlado, todo se pagará después. Pero el dolor real no funciona así. El trauma no se borra con promesas. Las víctimas no recuperan su infancia porque alguien diga que habrá justicia en otra vida. El sufrimiento queda inscrito en cuerpos, en memorias y en sociedades enteras. Y ninguna explicación teológica lo deshace. La única reparación posible ocurre aquí, en lo tangible. Asistencia, reparación, protección, educación, leyes que se cumplan, comunidades que no toleren el abuso. Cuando la fe reemplaza a esas acciones por resignación, el silencio se vuelve doble. Calla Dios
y calla la sociedad. También existe una verdad incómoda que se evita decir en voz alta. La imagen de un Dios que interviene selectivamente degrada la moral humana. Si se cree que la justicia depende de un ser superior, la conciencia se vuelve delegación. Si se cree que el castigo final es inevitable, la denuncia pierde urgencia. Si se cree que el sufrimiento tiene un propósito, se normaliza lo intolerable. Estas ideas no nacen de maldad, nacen de miedo, pero sus efectos son reales. El silencio de Dios se convierte en herramienta de control cuando se enseña que cuestionarlo es pecado. Esa prohibición protege al dogma, no a las personas. Y cuando el dogma se protege a sí mismo, la compasión se vuelve discurso, no práctica. El llamado final no busca destruir creencias, busca provocar conciencia. Si Dios calla ante el horror, la pregunta no es por qué calla, sino qué haces tú con ese silencio. Esperar una respuesta que nunca llega perpetúa la tragedia. Actuar sin esperar permiso rompe el ciclo. Di lo que otros no se atreven a decir. Protege donde otros miran a otro lado. Denuncia donde otros se callan. Construye justicia donde otros prometen cielo. Elige si seguirás interpretando el silencio como misterio divino o si aceptarás que la única voz capaz de detener la injusticia es la humana y responde con hechos a un mundo que ya ha escuchado suficientes oraciones ahogadas. ¿Qué decisión concreta vas a tomar hoy para que el silencio no gane otra vez?